Paz inverencial, buenas noches para todos los hermanos que nos han escuchado o nos escuchan en Colombia, en América Latina y en otros países de Europa y África. Me permito presentarles excusas por haber empezado esta cátedra hoy sábado tan tarde, pero todo se debió a un problema eminentemente tecnológico. De manera que pues estamos recuperándonos y volviendo a entrar en el tema. Recuerden que esta cátedra tiene que ver con el mundo de la mente. Esta cátedra la venimos trabajando hace ya varios meses y que es una cátedra demasiado importante. Digo demasiado importante porque en esta cátedra el maestro nos diversifica la mente, nos explica lo de los cerebros, nos habla muy claro de cómo se forman los conceptos, las ideas, todo ese punto fundamental. Incluso nos insiste en que tenemos que aprender a saber escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar, pues es muy difícil que podamos sacar adelante el trabajo que se tiene que hacer en estas enseñanzas. Así que yo los invito a reflexionar. Una cosa, como dice el maestro, es hablar y otra cosa saber escuchar. Él dice, hablar es muy fácil, escuchar es muy difícil. Entonces esa parte la tenemos que tomar como un proceso de acuerdo en lo que el maestro nos está diciendo, para que así de esa manera aprendamos a manejar estas partes que son tan vitales para el trabajo con la enseñanza gnóstica esotérica. Se hace fundamental y necesario que todos los estudiantes aprendamos a saber escuchar. Cualquiera diría que saber escuchar no es tan fácil, que no es sino concentrarse y ya, y así uno aprende o hace el papel de saber escuchar. Y eso se cree, el mundo común y corriente cree que es así, que se concentra uno y uno escucha. No, el problema no es concentrarse, puede que usted se concentre, pero en la concentración suya, ¿en qué se está concentrando? ¿Se está concentrando en la mirada? ¿Se está concentrando en el sitio donde está? ¿Se está concentrando en lo que oye que están hablando? ¿O está verdaderamente concentrado? Una concentración implica el, la integración de los tres cerebros, pensante, sintiente y actuante. Y eso muy poca gente lo entiende. La gente hace super esfuerzos por concentrarse en algo, pero la verdadera concentración no es otra cosa que el sabio uso de la mente interior. Y eso no es tan fácil, hermanos, porque lastimosamente nosotros no sabemos escuchar por el simple hecho de que no sabemos manejar el proceso de la mente interior y nos quedamos en la mente sensual y la mente intermedia. Y esas mentes nos van a distraer y no nos van a permitir que nosotros seamos capaces de escuchar. Es por eso que esta cátedra resulta tan importante, tan interesante para todos nosotros, incluso para mí. Cuando yo hablo de esta cátedra que hemos venido haciendo con mucha frecuencia, llego a la conclusión de que es necesario estudiar muy bien al maestro porque su enseñanza es una enseñanza tremendamente fundamental para la vida de un estudiante gnóstico. Nosotros sabemos perfectamente que la enseñanza gnóstica requiere de un trabajo muy especial que nos permita a todos manejar la vida en una forma muy trascendente, en el sentido de saber con qué herramientas estamos trabajando con esta máquina humana. Esta máquina humana tiene todas las herramientas previstas por el creador para que nosotros pudiésemos hacer uso de una verdadera realidad objetiva en lo que aprendemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y cómo actuamos. Así que pues vean ustedes lo importante que resulta este proceso de saber escuchar. Vean ustedes lo que el maestro pues nos habla aquí al empezar esa cátedra y nos hace el siguiente raciocinio que es muy importante. Vean ustedes, nos dice, saber escuchar es muy difícil, saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha se necesita estar abierto a lo nuevo,
con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego del yo en sí mismo no sabe, dice, no sabe escuchar, todo lo traduce en base a sus prejuicios, todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. Y nos dice, ¿cuál es el centro formativo? Y dice, el centro formativo es la memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Dice, porque allí tiene lugar la formación intelectual de todos los conceptos. ¿Entienden esto? Se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que hay almacenado en la memoria. Bueno, cualquiera que oye esto dice, sí, sí, es que si yo tengo una mente nueva, pues puedo escuchar, sí. Si usted es capaz de no permitir que la mente saducea, o sea, la mente sensual, le maneje todo lo que usted piensa, siente y actúa con la expresión de los agregados psicológicos mediante la personalidad y todas las otras herramientas, pues si usted no permite eso, usted puede lograr hacer algo muy importante. Y si a eso le suma que usted no permita que la mente intermedia, que está fundamentada en las creencias, en los dogmas y en otra serie de cosas, entonces usted ahí podría decir que está retirando la acción de esas dos mentes para poderle como abrir paso a la mente intermedia. Eso es lo que se me ocurre a mí que puedo interpretar de lo que el maestro nos dice aquí. Dice además lo siguiente. ¿Por qué se le llama centro formativo? Dice, porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. ¿Entienden esto? Fíjense ustedes esto lo importante que es. Y allí tiene lugar la formación de los conceptos. O sea, en el centro formativo, que es la memoria mecánica. Imagínense ustedes si nosotros estamos usando la memoria mecánica para oír las cátedras o interpretarlas, eso no puede darnos ningún resultado bueno, porque es simplemente traer las viejas cosas acumuladas en la memoria mecánica para mezclarlas con las nuevas cosas que nos están diciendo. Entonces eso se vuelve una revoltura y eso no tiene sentido. Esto tiene mucho que ver con lo que decía el Maestro Jesús en sus enseñanzas, cuando hablaba para el pueblo, para las gentes e incluso para sus discípulos, les decía, no mezcléis el vino nuevo con el odre viejo, porque si le echas el odre nuevo al, si le echas el vino nuevo al odre viejo, pues simplemente no aguanta el odre viejo eso, o se queda ahí y lo transforma en algo viejo. Para el vino nuevo hay que usar odre nuevo, o sea, hay que vaciar, desocupar esa mente mecánica de todos esos prejuicios, preconceptos, dogmas, etcétera, etcétera. Ese sería el punto esencial cuando nos dice esto el maestro. Se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria. Observen ustedes entonces que aquí el maestro nos está hablando claramente de que tenemos que apartarnos de la memoria mecánica. Nosotros no podemos permitir que la memoria mecánica siga influenciándonos, siga funcionando en forma estúpida, porque esa manera de funcionar es bastante torpe para nosotros. Así que sobre esa base tenemos pues nosotros que manejar esta situación. Dice el maestro que después de este preámbulo vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre conceptos, ideas, etcétera, etcétera. Ante todo es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real.
Aquí viene un planteamiento que lo hemos repetido muchísimas veces y que tenemos que seguirlo repitiendo. ¿El centro intelectual o el cerebro intelectual puede llevarnos a la experiencia, a lo real? Es la pregunta. Vean ustedes. Pero esa pregunta, el maestro nos dice lo siguiente, muy claro. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad, experimentado. No está hablando el maestro que han realizado la verdad, no. Si han experimentado eso, que es la verdad. Miren ustedes lo interesante. Si alguna vez estos intelectuales brillantes han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera la podríamos denominar mente sensual, a la segunda la consideramos como mente intermedia y a la tercera la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos. Ya ese solo hecho, cuando el maestro nos explica muy claramente que la mente sensual elabora sus conceptos e ideas de concepto de contenido con lo que los cinco sentidos le aportan. Ya cuando nos explica esto el maestro y nosotros racionalizamos un poco esa explicación, llegamos a la conclusión de que nada real nos puede aportar esa mente sensual, porque lo que le aportan los sentidos es todo lo que está en el mundo exterior, en el mundo tridimensional. Y en el mundo tridimensional, ¿qué es lo que hay? ¿Hay verdad? Sí, la verdad del mundo tridimensional, que es una verdad relativa, es una verdad del intelecto, es una verdad de los sentidos. Y cualquiera diría, pero si no confiamos en los sentidos, entonces ¿en qué vamos a confiar? Sí, los sentidos nos muestran lo que está aquí, al entorno del medio ambiente de la tercera dimensión, pero no nos muestra lo profundo, lo trascendental. Eso no lo puede mostrar porque no tiene la capacidad para eso. Ese es el oficio de la mente sensual. Vean ustedes. Nos explica el maestro lo siguiente, pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los cinco sentidos y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. Percepciones sensoriales exteriores. Aquí hay que recordar la explicación que nos da el maestro de cómo se forman las percepciones. Y esto tiene que ver con las sensaciones. Y las sensaciones tienen que ver con los mensajes del ego. Y los mensajes del ego tienen que ver con el ego. ¿Por qué hablo de esto? Porque los mensajes del ego llegan a los cinco sentidos y cualquiera de los sentidos que los recibe la traduce y lo contamina con los demás sentidos. De manera que esto es importante que lo sepamos, que si no lo sabemos, pues no podemos ahondar más en el proceso. Indubitablemente no tendrá acceso totalmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podría saber talmente sobre lo real de los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, de los misterios de la vida, muerte y sobre Dios. Pues, ¿de dónde podría sacar talmente información si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los cinco sentidos? Obviamente, no tiene con qué poder conocer de lo alto. Esta parte la escribió el maestro hace más de 40 años. Yo creo que para ser precisos, como unos 48 años. Y vean ustedes que yo no veo en las redes a nadie que esté hablando sobre estos procesos. Algunos hermanos muy juiciosos se acercan un poco a esto, pero la verdad es muy poca la gente que está en este criterio. Así que sobre esto yo me permito hacerles a ustedes una sugerencia, y es que
nos dediquemos a estudiar al maestro, nos dediquemos a repasar sus libros, toda su enseñanza y que la vayamos metiendo en la vida cotidiana, en la vida práctica. Y así de esa manera podemos nosotros avanzar muchísimo. Dice, nos cuenta el maestro una historia muy interesante sobre un gran sabio que se había hecho un congreso en Babilonia en la época de los esplendores egipcios, dice el maestro, y que en ese citado congreso se buscaba por todos los medios saber si el hombre tenía alma, y que entonces obviamente los 5 sentidos se habían degenerado demasiado. Mire ustedes hasta dónde estamos. Y entonces explica el maestro que cómo podía pues llegarse a esta conclusión, pero que en esos tiempos aparece un gran hombre, un hombre despierto, y ese hombre despierto interviene en esta asamblea y le explica a la gente que cómo van a poder buscar ellos el alma si no tienen la capacidad de desarrollar un sistema que les permita trabajar con una mente superior. Y así de esa manera, él desbarata toda esa serie de conceptos y ideas que tenían allí. Y explica muy bien él que con la razón sola no pueden explicar eso, porque eso no pertenece al mundo de la tridimensionalidad. El alma está mucho más allá de eso. Y explica claramente que en las épocas antiguas de los grandes seres nunca se hubiera hecho un congreso para eso, porque todo el mundo sabe perfectamente y sabía que tenían el alma porque experimentaban el trabajo con el alma. De manera que esta asamblea pues terminó mal porque este gran sabio les demostró que estaban perdiendo el tiempo en esa asamblea. Estas son las cosas que el maestro nos explica y nos dice que con esas mente, con la mente sensual y la mente intermedia, es imposible encontrar estas respuestas que se están planteando sobre la vida y la muerte. Nada puede pues saber la razón sensualista de los misterios de la vida y la muerte. Vean ustedes, este hombre después de explicar todo esto, se quedó y se dedicó a cultivar la tierra y a hacer otros menesteres porque pues veía que no se podía hacer mayor cosa con los hombres de esa época y de esta época menos. Así que ahí se está dando pues un ejemplo muy claro de por qué no somos capaces nosotros de encontrar un funcionalismo perfecto para seguir adelante. Dice, pero vamos un poco más lejos. Hay una mente diferente a la sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. Esa mente intermedia, en esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Esta mente intermedia es la expresión de una gran cantidad de formalismos de las religiones, pero también de las filosofías, también de las ideologías materialistas y de muchas cosas más, porque son creencias, no son realidades objetivas. Así que el maestro nos dice muy claro. Y por último existe la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. Óigase bien la diferencia tan grande entre mente sensual, mente intermedia y mente interior. Estas dos mentes funcionan con los datos aportados por los 5 sentidos, mientras que la mente interior solo funciona con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser o por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las 3 mentes. La mente sensual, en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús, el Cristo, advierte diciendo, cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos,
de que hablaba el Cristo. Mas también advierte el Señor de toda perfección sobre la doctrina de los fariseos. Óigase bien, doctrina de los fariseos. Es interesante que eso también se sabe y se conoce. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia, no lo olvidemos. Mente intermedia es la mente donde se expresa la doctrina de los fariseos, que es la doctrina, como bien le explica el maestro aquí, las creencias religiosas de todo tipo, las creencias filosóficas, las creencias materialistas también las podríamos relacionar ahí. Obviamente son los datos aportados por las religiones, correctamente. Nos agrega además el maestro lo siguiente: esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos y a sus escuelas religiosas y a las religiones o sectas para que todos los vean, escuchan la palabra, pero no la hacen en sí mismos. Es decir, no viven el trabajo real y objetivo. Todos, dice, son como el hombre que se mira en un espejo y se va. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos, y eso es gravísimo. Se contentan con las meras creencias y no les interesa la transformación íntima total. Pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. Óigase bien. Alejarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos es no seguir utilizando la mente intermedia ni la mente sensual. ¿Por qué razón? Ya explicamos. Porque son mentes que se nutren con la memoria mecánica, con el centro formativo que adquiere esa para formar ideas y conceptos con los datos que le aportan los 5 sentidos. Por esa misma razón, estimados hermanos. Alejémonos de la levadura de los saduceos y fariseos y pensemos abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Esto sí que es interesante. Mucha gente habla y conoce de lo del pensar psicológico. Yo mismo ignoraba mucho cómo era este asunto, porque no es fácil que uno coja esta enseñanza así de buenas a primeras. Y cuando se me hablaba del pensar psicológico, se me venía a la memoria era que eso era con la psiquis. Pero resulta que la psiquis está llena de bandidos, como son los egos. Entonces, ¿cuál pensar psicológico? El mismo de los egos, el mismo pensar lógico. No hay otra razón. Es el mismo pensar de la mente sensual, es el mismo pensar de la mente intermedia. Y miren el planteamiento del maestro. Alejémonos de la levadura de los saduceos y de los fariseos y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Óigase bien. Así se abre la mente interior y esta funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. No lo olvidemos. Ya a esta mente nada tiene que hacer la mente sensual y la mente intermedia, porque estas solamente funcionan con los datos que le aportan los 5 sentidos. Aquí hay una exigencia superior. Se necesitan los datos aportados por la conciencia del ser. Vean ustedes. Y estos datos solo funcionan con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, se experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con esta mente interior ya no vemos las plantas externamente, sus hojas, sus tallos, sus troncos, sus distintas, hasta las raíces, etc. No, ya vemos internamente la forma como atómicamente está constituida esa planta y podremos llegar hasta mirar que es el vehículo físico de un elemental.
hasta allí podríamos llegar nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros vemos una planta y difícilmente podemos siquiera comprender o entender que está representado es el cuerpo físico de un elemental de esa planta? Así como nosotros tenemos un cuerpo físico que representa a nuestro real ser interior, pues así mismo son los animales, las plantas, los minerales, etcétera, los reinos de la madre naturaleza, mineral, vegetal, animal, humanoide. Aquí está el caso bien concreto, estimados hermanos. Dice el maestro: con la mente interior abierta nosotros podemos hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma, y no por lo que se diga o se deje de decir, sino por las experiencias directas. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación, sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas. Pero de hecho, no basándonos en lo que nos leímos o lo que escuchamos de algunos autores, sino lo que por sí mismo experimentamos en forma real y directa. Eso es obvio. O sea, aquí podemos darnos cuenta que nosotros, con esta mente interior, allí es donde hay verdaderamente un funcionamiento de un pensamiento psicológico. ¿Y por qué es psicológico? Porque se está usando no la psiquis terrenal de este cuerpo físico, sino que estamos usando el vehículo físico, el vehículo psíquico, espiritual trascendente de nuestro real ser, de nuestra mónada, nuestra esencia, etcétera, etcétera. Así que prestémosle pues mucha atención a esto. Don Emmanuel Kant, el filósofo, hace una distinción entre la crítica de la razón subjetiva y la crítica de la razón pura. Aquí algunas personas han estudiado a este gran filósofo, don Emmanuel Kant, en esas dos obras que han sido tan leídas y estudiadas por la academia, pero que solo son leídas y estudiadas al tenor de lo que estábamos hablando ahora, de la razón, de la mente sensual y la mente intermedia. O sea, la razón, la mente sensual es la que se alimenta con los conceptos de los 5 sentidos. Y la mente intermedia igual. Entonces, se han quedado todos en el razonamiento y en el razonamiento, a pesar de que don Emmanuel Kant explica muy claro con esas dos obras que hay que tener que hay un razonamiento subjetivo y hay un razonamiento de la razón, de lo que es la razón pura, no la razón subjetiva. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Siempre que oye un tema sobre las reencarnaciones, sobre el karma, exigirá pruebas, demostraciones. Dice, las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior no podría ser demostradas a la mente sensual. Exigir pruebas sobre eso en el mundo sensorial externo equivale a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios con telescopio. Imagínense ustedes la comparación que hace el maestro. Un estudiante de bacteriología o un bacteriólogo estudiando los microbios, los microorganismos con un telescopio. O lo contrario, así como exigir a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Eso lo que nos está mostrando ahí el maestro es la incapacidad que tenemos los humanos racionalistas de poder entender esos misterios que están más allá de esta simple tercera dimensión.
porque para poder entrar en las otras dimensiones hay que prepararse, hay que conocer esos procesos. De resto es imposible, hermanos. Así que miren ustedes lo que nos dice el maestro en esta parte. Exigen, pero las pruebas que no se le pueden dar a la razón subjetiva porque esta no tiene nada que ver con aquello que no pertenezca al mundo de los cinco sentidos. Los temas como el de la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior se le puede demostrar, pero ante todo se le exige al candidato que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Imposible, ¿verdad? Así como la gente en este mundo racional nos pide a nosotros que les demostremos tantas cosas que están en las dimensiones superiores, pues asimismo nosotros podemos exigirle que despierte la mente interior para poderle demostrar o para que él mismo se demuestre que existen esos fenómenos, porque ni siquiera es que uno le tenga que demostrar, es que él, si logra despertar su mente interior, él mismo va a comprobar esos fenómenos que están mucho más allá de la simple racionalidad subjetiva. Entonces, miren ustedes, visto esto, como dice el maestro, con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Óigase bien, ya el maestro aquí nos empieza a tocar el tema de las facultades de esta máquina humana, no las facultades del conocimiento superior de la enseñanza mediante las universidades, ¿no? Está hablándonos aquí el maestro de las facultades de la máquina humana. Visto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas de los niveles del ser. Óigase bien, imagínense ustedes lo que nos señala aquí el maestro. Y cualquiera que racionalice esto al tenor de la mente sensual y de la mente intermedia, pues va a reírse de lo que el maestro aquí está diciendo. Pero los que ya hemos comprobado y sabemos que no se puede hacer eso así, pues sí nos parece un fenómeno interesante que el maestro plantee así rotundamente de por qué no es posible con una facultad intelectual que la máquina humana llamada hombre tiene para poder interpretar estas cosas. Vean ustedes. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas de los niveles del ser. Si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Con el intelecto es imposible, hermanos, llegar a las verdades cósmicas. Por eso esta enseñanza el maestro la entregó gradualmente. La entregó para que los estudiantes vayamos avanzando poco a poco y vayamos captando las ideas, los conceptos que han emanado de la conciencia superlativa del ser de esta persona que escribió todas estas obras, porque que esto él no lo leyó en ninguna parte. Mucha gente dice que el maestro Samael imitó, plagió, copió, etcétera, etcétera. Lo que el maestro Samael hizo es lo que muchos grandes autores iniciados de épocas pasadas y actuales han hecho: citar plenamente a otros grandes hombres que hablaron de temas tan interesantes como los que el maestro plantea en este mensaje de la era de Acuario. De manera que, aunque la gente lo quiera calificar así, están completamente equivocados. Y baste con que nos pongamos a estudiarlo profundamente para que nos demos cuenta que eso que se está planteando es completamente absurdo. Miren ustedes lo que nos sigue diciendo en esta interesante cátedra del maestro. Si lo que queremos volver, si lo queremos volver todo intelecto, jamás llegaríamos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición
quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Óigase, a la imaginación. Cuando el maestro plantea esto, mucha gente dirá, pero es que la imaginación todo el mundo la conoce y la usa. Sí, usan una imaginación mecánica y esa imaginación mecánica se traduce en fantasía. Que entonces, ¿cómo han hecho los arquitectos, los ingenieros y muchos científicos para crear ciertas cosas? Pues simplemente lo han hecho porque se han dedicado juiciosamente a concentrarse para desarrollar con mucha profundidad esas ideas y han logrado encarrilarse y salirse de la mente sensual y de la mente intermedia para formar un pensamiento psicológico que les permita llegar a esas latitudes. Vean ustedes lo interesante que resulta esto, pues. Dice el maestro además lo siguiente, que es muy importante que lo tomemos como una verdadera explicación trascendente del maestro sobre estas enseñanzas. Nos está hablando de que hay una facultad distinta a la facultad intelectual y que esa facultad distinta a la facultad intelectual se posee y se le denomina como imaginación. Pero claro, cuando la gente oye esa palabra de imaginación, entonces la rebajan, la ponen por el suelo. Dice, mucho se ha subestimado a tal facultad, a la imaginación, ¿no? Algunos hasta la denominan despectivamente la loca de la casa. Título injusto, porque si no fuera por la imaginación, no existiría la grabadora, el automóvil, el ferrocarril, los aviones, etc. Eso es lo que estábamos ahora hablando. El sabio que quiere hacer un invento tiene primero que imaginárselo, luego plasmar esa imagen en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa tendrá primero que imaginarla y después la pondrá o la podrá trazar en el plano. De esta manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. La imaginación mecánica es la misma fantasía. Lo que la gente se imagina como fantástico, pero que no puede realizar absolutamente nada de eso. Esa es la famosa fantasía, para que ustedes la tomen en cuenta y la veamos. Obviamente ella está constituida por desechos de la memoria y esa está perjudicial. La fantasía recoge de los desechos que están almacenados en la memoria mecánica y entonces con eso construye cosas que son fantásticas, pero simplemente nada real ni objetivo. Son fantasías. Esa es la verdad. Entonces, fíjense que es muy importante que esto se haga así, muy claramente. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta, en realidad, la imaginación intencional. Escúchese bien. Imaginación intencional. Esto es importantísimo, hermanos. La imaginación intencional. O sea, la imaginación consciente. La imaginación consciente. La naturaleza misma posee imaginación. Eso es obvio. Óyase, la naturaleza misma posee imaginación. Eso es obvio. Aquí viene algo que la gente ya podemos chocar con esas palabras del maestro. ¿Cómo así que la naturaleza tiene imaginación? Y entonces, como los sentidos nos aportan datos, los sentidos nos van a dejar en el aire con ese proceso. No, eso no es posible, que la naturaleza tenga imaginación. Vean ustedes, la naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas.
claro, porque no podrían hacer nada que ellas lograran manejar prudentemente. Vuelvo a repetir ese párrafo porque es muy interesante. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Cuando leemos este párrafo, inmediatamente empieza la mente sensual y la mente intermedia a buscar en la memoria mecánica con qué relacionar esta expresión del maestro. Y como no encuentran nada con qué relacionarla, entonces van a decir, eso no entra, eso no es, eso es una mentira, eso es una falacia. Pero quien está despierto, quien conoce todos los procesos de la madre naturaleza, puede perfectamente decirnos que la naturaleza sí tiene imaginación, porque es obviamente un sistema, es un cuerpo, es un cuerpo del planeta, de la misma naturaleza del planeta. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Óigase bien, gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Esto es muy interesante, analizarlo, leerlo, releerlo y seguirlo analizando, porque esto es profundo lo que el maestro habla aquí y explica. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Está pues hablándonos el maestro de la imaginación intencional. No nos está hablando de una imaginación mecánica. Por eso nos hace la aclaración que yo me permito volver a leer porque no es fácil entender. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser, centro perceptivo de las sensaciones. Claro, ese es está dentro de esa facultad, porque nos lo está diciendo claramente aquí el maestro. Muy bien explicado. Que uno tiene que entenderlo. Nos explica lo siguiente. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Gracias a esa poderosa, óigase bien, o sea, la imaginación, esa facultad. Gracias a ella existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. O sea, observen ustedes cómo allí el maestro nos está hablando de un centro perceptivo. Y ese centro perceptivo es el que forma las imágenes. Y la palabra imágenes viene de imaginación. No se les olvide a ustedes. Entonces, observemos eso con claridad, ¿no? Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. La percepción, es decir, percibimos. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. No es en el centro perceptivo del intelecto, porque el intelecto no tiene centro perceptivo así. Lo que el intelecto forma son las percepciones sensoriales externas, pero no las profundas internamente, como aquí nos las explica el maestro. Gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Óyese bien, centro perceptivo de las sensaciones. Pero no podemos pasar por alto de que él nos está hablando de que se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. O lo explica diciendo centro perceptivo de las sensaciones. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. Todo lo que se ve en la madre naturaleza es por la imaginación intencional de la madre naturaleza.
Vean ustedes qué cosa tan interesante, ¿no? Esto se vuelve muy atractivo porque le despierta a uno unas inquietudes terribles. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos o de los lemures no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación, óyase bien. En esas dos razas, la segunda y la tercera raza, no se usaba el intelecto, la facultad intelectual era, yo diría, como que menos usada. Se usaba era la imaginación consciente, la imaginación dirigida, que era una facultad obviamente del ser, ¿no? No era del saber. Así que en tiempos de los hiperbóreos o de los lemures no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era un lago inocente y en maravillosos espectáculos el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Claro, veía todo, porque imaginar es ver. Cuando ya la persona usa la imaginación consciente, ya hasta la vista para el mundo exterior es casi que no hay necesidad ni de usarla. Por eso uno a veces decía, ¿cómo pudo ese gran maestro de la música siendo sordo y siendo ciego, pudo hacer composiciones y partituras? Vean ustedes, siendo sordo, podía hacer partituras. Es increíble. Vean ustedes entonces esto que se nos vuelve demasiado interesante y que nosotros, a duras penas, medio entendemos, porque mire todo el tiempo que nos hemos gastado en esta cátedra y a duras penas hemos avanzado 3 páginas escasamente. ¿Y por qué razón? Porque esta no es una cátedra para leerla a 100 kilómetros por hora. Es imposible, hermano. Esta es una cátedra para digerirla, para usar las impresiones que nos produce y digerirlas, transformarlas, para que se vuelvan conciencia y no cosas repetitivas ahí que no tienen sentido. Así que tengamos pues presente lo que el maestro nos dice, que en tiempo de los hiperbóreos y de los lemures no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad, claro. Hoy causa del dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación, es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad. Claro, ya se usa eso para construir cosas eminentemente infradimensionales y negativas. Uno ve a artistas presentando cosas supremamente disconcordantes, pero que quieren darles una imaginación que no tienen, que es la imaginación retardataria y mecánica que ellos manejan. Esa es la triste realidad. Vean ustedes. Se ha degenerado espantosamente la facultad, es decir, la imaginación se ha degenerado por completo. Y ni qué decir de la facultad del intelecto. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos lleva más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas, óigase bien, de la mente interior. Entonces, ¿cómo sería eso de pensar psicológicamente? Ya no vamos a usar ni la razón ni la lógica. Ya vamos a usar la facultad superior que pertenece al ser, que se llama imaginación intencional.
imaginación consciente, no la imaginación mecánica que usa la sociedad. Eso no se va a usar. Vean ustedes, qué cosa tan interesante se vuelve esto. Es posible desarrollar la imaginación. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas de la mente interior. Solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas de la mente interior. Óigase bien. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Aquí está pues la tarea, hermanos. La tarea consiste en que nosotros tenemos que abandonar el uso de la razón subjetiva o conocida como o conocida como mente sensual, para que no nos siga alimentando con conceptos subjetivos, ni mucho menos la mente intermedia que nos alimenta con conceptos emanados sobre la base de lo que aportan los sentidos en el decantar de las creencias o de ciertos dogmas religiosos también. Eso es importante que lo tengamos presente. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Escuchen bien, hermanos. Imaginación, óigase bien, inspiración e intuición. Las tres I's para que las recordemos. Imaginación, intuición e inspiración. El orden es imaginación, inspiración e intuición. ¿Por qué ese es el orden? Porque es la manera como debemos escalonar el proceso del uso del pensar psicológico. Solo cuando llegamos a la imaginación consciente o la imaginación intencional o imaginación dirigida, podríamos nosotros hablar de que podemos pasar a la inspiración, porque esa imaginación nos va a llevar al camino de la inspiración. Y cuando sumamos la imaginación con la inspiración, logramos la intuición. Uno oye como mucha gente dice, no, es que fulano es intuitivo. Y uno dice, intuitivo. Lo que ese fulano tiene es unos yoes que saben de memoria muchos oficios. Y entonces cualquier señita que captan, la traducen inmediatamente en lo que ese oficio que desempeñaron en existencias pasadas. Eso es lo que a mí se me ocurriría decir en este caso, ¿no? Que es muy interesante. Sobre esto es importante que lo tengamos bien presente. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Pero si no, quedamos nosotros embotellados. Es decir, podríamos decir aquí que el maestro nos está hablando de una octava superior de lo que llamaríamos la psicología revolucionaria. Nos eleva a una octava superior. Basta ver si somos capaces de subir a entender esa enseñanza que el maestro nos da en esta octava superior. Si somos capaces de subir a esa octava, pues vamos bien. Por eso esta cátedra de los sábados siempre quisiéramos que fuera para gente de segunda cámara, no por discriminar a la gente de primera cámara, porque a lo mejor haya gente en primera cámara que hasta puede entender mejor esto, pero lo normal sería que los estudiantes avanzados de segunda cámara estuvieran con nosotros esta cátedra y las cátedras que hemos venido dictando, porque aquí hemos hablado de unas cátedras muy interesantes, como por ejemplo la cátedra de las asociaciones psicológicas o la cátedra del saber vivir, etcétera, etcétera. Es interesantísimo, hermanos, tener en cuenta ese proceso. Entonces,
Tomemos pues este proceso de la siguiente manera como el maestro nos lo explica. Si uno desarrolla la imaginación puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Pero si no, quedaremos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos sensoriales del aparato intelectual. O sea, nos quedamos siempre como todo el mundo, usando el intelecto solamente, usando el intelecto. No será posible subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. Claro, es imposible. Si nosotros nos quedamos ahí, embotellados en el pensar lógico o en el pensar de la mente sensual y de la mente intermedia, pues es imposible que logremos subir estos escalones. No vamos a poder subir. Nos vamos a quedar en la imaginación mecánica y nunca vamos a lograr ni la imaginación, ni la inspiración, ni mucho menos la intuición. Bueno, hermanos, dejamos ahí esta cátedra y esperamos que la aprovechen los hermanos, que aunque sea un poco tarde, la puedan ver y de esa manera, pues si quieren formular preguntas, la pueden hacer a través del chat que nosotros usamos. Les agradecemos infinitamente la atención que nos han dispensado y los esperamos mañana en la cátedra que todos saben sobre la Escuela Psicológica Samaeliana, pero a las 9 tenemos la misa gnóstica, que es un bonito acto de recogimiento, de devoción, de amor y de honor y gloria a nuestros seres sagrados, empezando por nuestro Señor Jesús el Cristo, el Sacratísimo Espíritu Santo y nuestro Santísimo Padre, sin dejar de lado a nuestra Madre bendita, a nuestro Arcángel Samael, a todos los cosmocratores, a los venerables maestros de la Logia Blanca y del Círculo Consciente de la Humanidad Solar, y a aquellos maestros que nos acompañaron en este tránsito por esta existencia, como el maestro Garga Cuchines, como el maestro Rabolú, como la maestra Litelantes, como la maestra Iris, no con esa cantidad de payasos que han surgido después de que el maestro se fue de este plano físico, aparecieron todo lo que el maestro dijo en el capítulo 51 de Epistisofía. El movimiento gnóstico está lleno de payasos y esa es la triste realidad. Hermanos, buenas noches, paz inverencial.